Muy buenos días a nuestra querida audiencia. Gracias por acompañarnos un día más en este su canal favorito. Mi nombre es Andrea Gil. Yo soy Adriana Carrillo. Yo soy Jair Pech. Yo soy Melissa Salazar. Yo soy Anaí Monroy. Yo soy Cecilia Juan. Y esto es Turismo 360 grados. El día de hoy abordaremos un tema que es muy interesante y al mismo tiempo muy importante para comprender el papel crucial que juega la economía en el sector turismo. Así es, más específicamente les platicaremos cómo Quintana Roo, nuestro estado que es potencia mundial en turismo, enfrentó la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 y cómo esto afectó a la economía turística. Sin duda alguna, fue un golpe muy fuerte. ¿Ustedes sabían que en México los principales destinos turísticos se vieron afectados de forma significativa ante la paralización de los viajes? Principalmente los destinos de sol y playa, los cuales son los principales receptores del turismo internacional. Qué bueno que lo mencionas. De hecho, según datos de la ONU Turismo, el segundo trimestre del 2020 representó una caída del 79% en la llegada de turistas con respecto al año anterior. Y no solamente eso, chicos, hablando más específicamente de Cancún, chéquense este dato. De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Cancún, este destino tuvo el 86% de habitaciones desocupadas en el mes de febrero del 2020. Esta situación impactó directamente a los trabajadores, pues se calcula que únicamente en el sector de alojamiento se perdieron más de 200,000 empleos directos y más de 4,000 indirectos. No cabe duda de que esta pandemia tuvo un impacto demasiado fuerte en la economía de nuestro sector. Justamente por eso queremos contarles qué estrategias se implementaron para reactivar la economía del destino. Exactamente, a pesar de que la pandemia fue ya hace 5 años, aún surgen muchas dudas. Para ir entrando en materia, queremos comenzar hablando de las políticas fiscales que surgieron durante ese periodo. Cuéntanos, Andrea, ¿qué estrategias de política fiscal han aplicado los gobiernos federal y estatal desde 2021 hasta la actualidad para fomentar el crecimiento del turismo en Quintana Roo? Pues miren, el gobierno federal, que en ese entonces estaba bajo el mando del expresidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó una serie de proyectos de obra pública, los cuales serían de gran ayuda para la economía turística. Tal fue el caso del Tren Maya, que en el actual sexenio continuará su construcción, pero ahora en la parte de carga tenía un costo inicial de 197,000 millones de pesos. Sin embargo, esto se elevó en un 176% más. Gracias a un estudio realizado por la ONU Habitat en 2020, que contempló los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, se estimó que gracias al Tren Maya, del año 2020 al 2030, se crearían 715,000 nuevos empleos en los 16 municipios con una estación de tren. Además, se crearían 150,000 empleos en la economía rural asociada al tren y 80,000 más con los trabajos de construcción de los 5 primeros tramos de 2020. Por su parte, la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, proporcionó cifras en 2024 que reflejan el éxito laboral que ha tenido el proyecto del Tren Maya en la región. Señaló que se han creado más de 44,370 empleos formales y directos, además de aproximadamente 18,409 empleos indirectos en actividades relacionadas. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya mencionó que hacer una obra de esta magnitud en la carretera federal habría sido la muerte de este destino turístico y la movilidad de los trabajadores. Hacer más ancha la vía significaba el cierre de hoteles cuando veníamos de una pandemia y una afectación importante en recursos económicos y en el sinfín de impuestos que genera este estado. Fue entonces cuando, a pesar de que ya se habían realizado varios meses de trabajo en el tramo propuesto inicialmente, el gobierno tomó la decisión más polémica y que recibió mayores críticas: adentrar el trayecto unos 7 kilómetros dentro de la selva para evitar afectaciones a la zona turística, por lo que se generó una afectación en los recursos naturales de la región para impulsar el incremento de la productividad de este megaproyecto. ¡Wow! Por lo que hemos escuchado, fue un proyecto que causó mucha controversia, debido a que por una parte fue un gran apoyo a la economía de la región en ese entonces. Estaba pasando por una de las crisis más fuertes, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la postura de ustedes ante este megaproyecto impulsado por el gobierno federal? Cuéntenos en los comentarios. Cuéntanos, Cecil, durante la pandemia del COVID-19, ¿cómo correspondieron los programas de transferencias en México, como becas, apoyos económicos, pensiones y programas especiales dirigidos a sectores vulnerables? La pandemia representó un desafío significativo para México, especialmente para las poblaciones vulnerables. El gobierno implementó y amplió diversos programas de transferencias para mitigar el impacto económico y social. ¿Podrías mencionar alguno de estos programas y cómo se adaptaron durante la pandemia? Por supuesto, uno de los programas destacados es el de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que benefician a estudiantes de educación básica, media superior y superior. Durante la pandemia se garantizó
continuidad de estos apoyos, alcanzando a más de 9.7 millones de estudiantes. Además, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece capacitación laboral a jóvenes de 18 a 29 años, mantuvo su operatividad incorporando a 283.983 aprendices en 2023, con una inversión de 7.199 millones de pesos. ¿Hubo iniciativas específicas para apoyar a las comunidades indígenas durante este periodo? Sí, se implementaron programas como Sembrando Vida, que en 2023 contó con cerca de 450.000 beneficiarios en 21 entidades, incluyendo comunidades indígenas. Este programa busca promover la autosuficiencia alimentaria y la reactivación económica local. Después de la pandemia, ¿cómo manejaron estos programas de transferencias durante la pandemia y después de la pandemia? Tras la pandemia, el gobierno mexicano implementó medidas para reforzar los programas de apoyo social. Por ejemplo, las becas Benito Juárez alcanzaron un 94.2% de avance a nivel nacional en sus 4 programas, asegurándose que millones de estudiantes continuaran sus estudios. Además, se introdujeron nuevos programas sociales en este 2025, como la pensión de mujeres bienestar, dirigida a mujeres entre 60 y 64 años, quienes reciben 3,000 pesos mensuales. La beca universal, que beneficiará a estudiantes de escuelas públicas desde el nivel preescolar hasta la secundaria, tiene como fin consolidar la educación como un derecho universal. Aunque comenzará con los alumnos de secundaria, se prevé su expansión a otros niveles. Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Esta iniciativa entregará 3,100 pesos bimestrales a personas entre 0 y 29 años con discapacidad. La pensión para adultos mayores será uno de los programas más destacados en 2025, garantizando un apoyo bimestral de 6,000 pesos para las personas de 65 años o más. Este programa se continuará conforme a lo establecido para la Constitución y se entregará mediante la tarjeta del bienestar. En Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios recibirán 8,840 pesos mensuales, un incremento relacionado con el aumento al salario mínimo, y tendrán acceso a capacitación laboral en centros de trabajo, así como servicios médicos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahora hablaremos sobre el programa de empleos temporales que surgieron ante el COVID-19. El desempleo siempre ha sido un problema real para México. Por ello, México decide implementar una nueva estrategia llamada PET, Programa de Empleo Temporal, en 1995. Esto surgió debido a la crisis económica de 1994. Pero, ¿qué es el programa de empleo temporal? Bueno, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, PET es una estrategia para contribuir el bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus ingresos y de la población afectada por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario, otorgando un apoyo económico consistente en jornales equivalentes al 99% de un salario mínimo general diario vigente. Lamentablemente, el programa de empleo temporal desapareció en 2019 con el inicio de la cuarta transformación en la presidencia de AMLO, eliminando 18 programas sociales de los 150 que se tenían en el 2018, uno de ellos el PET. ¿Pero qué pasó durante la pandemia y todos los empleos perdidos? Aunque la Coneval sugirió reactivar el programa de empleos temporales en el 2020 debido a la crisis sanitaria y económica del COVID-19, se prefirió usar los programas de bienestar que implementó AMLO en el sexenio. Y de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, se recuperó más de 168,828 empleos entre agosto y septiembre del 2020. ¡Qué interesante! Ahora hablaremos de otro tema que es muy clave para que podamos entender de manera clara cómo Quintana Roo, un destino turístico muy importante, enfrentó la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. La pandemia golpeó muy fuerte la economía mundial. Nuestro estado no fue la excepción. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, se fueron impulsando muchas estrategias económicas para poder impulsar nuevamente la recuperación del turismo. Una parte importante de la recuperación fue el buen manejo de las políticas fiscales y monetarias. Por eso, hoy les contaremos de cómo fue que estas medidas han impactado el sector turístico y qué cambios hemos visto desde el año 2021 hasta las fechas actuales. Demos inicio con la política fiscal. Con el paso de la pandemia del COVID-19, el gobierno implementó la Reforma Fiscal 2022, publicada en noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Lo que sucede es que esta reforma modifica varias leyes fiscales como la del impuesto sobre la renta, o más conocido como ISR, y la del impuesto al valor agregado, IVA. Esto con el objetivo de poder aumentar la recaudación y mejorar la eficiencia fiscal del país.
Así es, Adriana, y sí que se vio reflejado en los números. Para las fechas de enero y octubre de 2022, la recaudación del ICR incrementó en un 14.5% comparado con el 2021, de esta manera alcanzando un récord histórico de 1.9 billones de pesos mexicanos. Por otra parte, el IVA aumentó un 7.7%, de esta manera pudiendo lograr una recaudación de 1.5 billones de pesos. Wow, esto significa que todas las empresas y todos los trabajadores aportaron más impuestos de los que ya aportan debido a la reactivación económica. A pesar de que no hubo impuestos en el sector turístico, aunque no sean específicos, el incremento en ISR e IVA impactaron de forma indirecta en la industria, ya que el turismo depende mucho del consumo de la inversión empresarial. Exacto. No obstante, no solo la política fiscal jugó un papel importante, también la política monetaria, debido a que fue implementada por el Banco de México, o más conocido como Banxico, para poder controlar toda la inflación y también poder incrementar la economía. También una de las medidas que también fueron importantes fue el ajuste que se hizo en la tasa de interés de referencia, ya que según el paquete económico del 2024, espera que cierre el año con un 9.5%, ya que es como una parte de la estrategia de Banxico para poder normalizar la política monetaria y también reducir la inflación. Sí, y también es muy importante mencionar que Banxico siguió aplicando operaciones del mercado abierto, por ejemplo, en la compra y venta de valores gubernamentales para poder mantener y regular la liquidez de un sistema financiero. Esto fue clave para estabilizar la economía y evitar alteraciones del peso mexicano. En condiciones normales, un banco central busca equilibrar los excedentes o faltantes de liquidez para que estos no tengan un impacto sobre las tasas de interés. En el mercado del dinero y eventualmente sobre la inflación, las operaciones del mercado abierto, OMA, son el principal instrumento que el Banco de México utiliza para administrar la liquidez del corto plazo, ya sea proveyendo fondos o retirando recursos. A diferencia de las operaciones del mercado abierto, que se utilizan normalmente para administrar la liquidez de un corto plazo, la compra y venta de títulos en directo suele utilizarse para retirar o proveer liquidez durante un periodo de tiempo. Sí, Anaí, es claro que es importante también otro punto a mencionar, es la inflación y las reservas internacionales, ya que en febrero del 2025 la inflación estuvo a 3.77%. Esto quiere decir que las estrategias funcionaron. También México ha logrado acumular más de 235 mil millones de dólares en reservas internacionales, lo que ayuda a dar mayor estabilidad ante una crisis económica. Claramente, todo esto ha sido muy importante para la recuperación del turismo en Quintana Roo. Debido a su estabilidad económica, aumentó la confianza de los inversionistas y se han reactivado proyectos en el turismo como, por ejemplo, en los nuevos hoteles y mejoras en las infraestructuras. Así es, Shena. Estas estrategias han sido importantes para que Quintana Roo continúe siendo un destino a nivel mundial competitivo. Aunque el impacto de la pandemia fue muy fuerte, el sector turístico ha demostrado una gran capacidad de recuperación ante estas situaciones. Así es, Andrea, y aunque todavía hay retos por enfrentar, las estrategias implementadas en los últimos años han hecho las bases para un crecimiento sostenible del turismo en nuestra región. Hemos hablado sobre la política fiscal, pero ahora es momento de analizar la política monetaria, que también ha jugado un papel clave en la recuperación económica tras la pandemia. Para ello es importante mencionar dos instrumentos que el Banco de México ha utilizado, la tasa de descuentos y el encaje legal bancario. Para empezar, la tasa de descuentos es el interés que cobra Banxito a los bancos cuando necesitan financiamiento. En el 2020, debido a la crisis, el Banco de México redujo la tasa de interés objetivo de un 7% a un 4% para incentivar el crédito y la inversión. Sin embargo, con el paso del tiempo y la inflación alta, esta tasa ha sido aumentado hasta llegar a 11.25% en el 2024. Lo cual impacta directamente en el costo del crédito, incluyendo el turismo, ya que muchos hoteles y negocios dependen de financiamientos para operar y expandirse. Por otro lado, el encaje legal es el porcentaje de los depósitos de los bancos de mantener como reserva y no pueden prestar. Actualmente este porcentaje de México es del 0%, lo cual significa que los bancos tienen una mayor libertad para otorgar créditos, al que ha sido clave para la recuperación económica del sector turístico en Quintana Roo. Estos instrumentos de la política monetaria han influido directamente en el acceso al crédito y la inversión en el turismo, pero ¿cómo ha afectado a los negocios y a los turistas que visitan nuestros estados? Déjenos su opinión en los comentarios. Exactamente, Shena. De hecho, según datos de la Secretaría de Turismo, en los últimos 2 años se han ayudado proyectos de inversión turística por más de 9 mil millones de dólares en todo el país, y una gran parte de esos están destinados en la Riviera Maya en Cancún. Eso es importante. Además, no solo hablamos de nuevos desarrollos hoteleros, sino también de mejoras en la infraestructura y nuevas atracciones turísticas que fortalecen la oferta del destino.
Así es, podemos ver que a pesar de la crisis que trajo la pandemia, las estrategias implementadas han permitido una recuperación sostenida. Sin embargo, aún quedan desafíos por enfrentar, como garantizar un crecimiento equilibrado que también beneficie a las comunidades locales. Sin duda, el turismo sigue siendo el motor económico de Quintana Roo y es clave que continúe fortaleciéndose. Y con esto llegamos al final de nuestro reportaje sobre macroeconomía y turismo. Esperamos que toda esta información les haya sido útil e interesante. Nos vemos en la próxima emisión de Turismo 360 grados.